Todos los días, la violencia y el tráfico de drogas se apoderan de un nuevo barrio en América Latina. Pandillas, carteles y grupos armados luchan por el poder y el control de un territorio. Es un conflicto armado entre bandas rivales y contra la sociedad civil. Es una guerra a muerte. Barrios en guerra. Río de Janeiro es una de las ciudades más cosmopolitas de América Latina, pero también una de las más agobiadas por la delincuencia. Cercada por mares y montañas, Río tiene una distribución geográfica en la que ricos y pobres son vecinos. Es la ciudad de las dos caras. La gran diferencia que tenemos en Río de Janeiro es que en las demás ciudades del mundo, estas cuestiones de pobreza y de violencia se dan en el cinturón de la ciudad, en el entorno. Aquí en Río de Janeiro, por la geografía, tenemos muchos morros dentro de la ciudad. En lugar de que eso pase en la periferia, ocurre en esos lugares dentro de la ciudad, en esos morros. Desde la década de los 80, el narcotráfico domina gran parte de las comunidades. Pandillas fuertemente armadas controlan el diario vivir de sus habitantes. Durante muchos años se creyó en el caso de Río la idea de que dentro de las favelas había un poder paralelo. La idea de que había un Estado y paralelamente había un poder ilegal. El poder de los grupos armados ilegales es tan central, es tan importante, es tan decisivo en las favelas cariocas que el Estado es el paralelo. El Estado es el que tiene que pedir permiso para entrar. El Estado es el que necesita autorización para actuar. Este poder le facilita a los traficantes actuar como dueños o donos de las comunidades. Es un modelo casi feudal, donde el dueño tiene todas las posibilidades de condicionar la vida de los habitantes. Los habitantes no tienen derecho ni de ejercer los derechos más básicos. No pueden escoger el color de la ropa que van a usar, qué argot van a usar, a qué hora van a regresar a casa, qué comunidades pueden visitar y cuáles no. Los derechos básicos se les niegan. Ellos dependen del dueño del poder local, del grupo armado para cualquier cosa. Tienen que pedir permiso para cualquier cosa. Ese dueño del grupo armado ejerce una doble función. Por un lado es el control social autoritario, extremadamente autoritario, y por el otro lado la función asistencial. Paga las fiestas, paga los obsequios a los niños, así que ejerce una función casi como de señor feudal. Y las personas inclusive recurren al dueño del morro para decidir conflictos domésticos, conflictos entre marido y mujer. Por ejemplo, alguien que hurtó algo dentro de la comunidad. Eso se le reporta al dueño y él decide qué hacer. Las favelas localizadas en las regiones más ricas son el objetivo más codiciado por los traficantes. Por su posición geográfica, son favorables para los traficantes. En un mercado muy grande, mercancía en gran cantidad, una clientela muy buena. Para los consumidores de los barrios ricos, localizados principalmente en la zona sur de Río, tan solo les basta subir el morro para obtener sus drogas en las famosas bocas de fumo. ¿Una boca de fumo? Normalmente es una esquina, es un comercio. Es un comercio. Es una empresa no legalizada. Schneider Piñeiro, alias Latino, comenzó su carrera de traficante en el año 96, en la favela Vigário Geral, en la zona norte de Río. En esa ocasión tenía 21 años de edad. Y tenía un hermano llamado Wellington. Él tenía 4 años menos que yo, era el menor. Se involucró en el tráfico de drogas desde los 14 años. Debido a que me era fácil comunicarme, logré un puesto muy favorable. Después del dueño, estaba mi puesto.
Seducido por el dinero rápido y fácil, Schneider comienza a hacerse un nombre entre los traficantes. La facilidad para el narcotráfico en estas comunidades sin leyes hace que el número de pandillas crezca considerablemente. La disputa por el control del narcotráfico en estas zonas altamente lucrativas ha transformado la zona sur de Río en un campo de guerra. Cuando estos grupos entraban en un conflicto abierto, el tiroteo acababa cerrando la comunidad entre la zona oeste y la zona sur, y por tanto tenía una repercusión que no era solo local sino nacional y a veces internacional. En el año 2004, una guerra entre grupos de la favela Rocinha y la favela Vidigal invadió las calles y paralizó la ciudad. En uno de los peores momentos que Río de Janeiro ha vivido. En busca de garantizar la seguridad en la ciudad, la policía lanzó una nueva estrategia para recuperar uno a uno los territorios controlados por los narcotraficantes. Lo que nosotros buscamos hoy realmente es revertir este proceso, a partir del intento de deslegitimar a los criminales de estos lugares, quitarles el territorio, retirar toda esa estructura de protección que las personas tienen. Tomamos 100 áreas de Río de Janeiro, tomamos 100 áreas que consideramos más difíciles, más conflagradas, con un nivel más grande donde exista violencia impuesta por armas de guerra. Para formación en línea. March. Para combatir esta violencia se necesitaban cambios drásticos. La elección de Río de Janeiro como ciudad anfitriona de los 2 eventos deportivos más grandes del mundo aceleró el proceso. La ciudad será sede de la Copa Mundial de Fútbol del 2014 y los Juegos Olímpicos del 2016. Al escoger a Río de Janeiro como sede de las Olimpiadas, sin darse cuenta, el mundo le dio a Río la oportunidad más grande de convertirse en una ciudad segura. Así que yo veo a los Juegos Olímpicos como un presente de Dios para que la ciudad se viera obligada a mejorar. Creo que antes de las Olimpiadas ya tendremos un nuevo Río de Janeiro. No se puede invitar a las personas a que vengan a Río a participar en la guerra contra el crimen y en los Juegos Olímpicos. La guerra tiene que parar para poder tener una fiesta, una invitación a las personas para que vengan a Río. El objetivo de hoy es la favela más antigua de Río y una de las más emblemáticas, Providencia. Esta favela, localizada en el centro de la ciudad y cerca del puerto, siempre ha sido uno de los lugares más peligrosos de Río. Es el momento más tenso donde hay un riesgo mayor de bajas. A patrulha no momento avistou ali na Pedra Lisa. Las unidades avanzan hacia el punto más alto de la favela. Se encuentran con una casa de aspecto sospechoso. Patrulha. Es un lugar ideal para una emboscada. Si hubiesen hombres armados parapetados en su interior, las fuerzas de seguridad serían un blanco fácil. La casa resulta estar abandonada. Cuando se interviene simultáneamente con una fuerza grande que avisa y avisa que se va a quedar, la resistencia armada no tiene sentido. Entonces, en muchos de los casos no hubo resistencia armada. Los supuestos dueños del morro, los chicos del tráfico, o se fueron o se escondieron. Las fuerzas de seguridad buscan armas y pertrechos.
Equipo de la policía militar, del ejército, fabricado para nosotros. Si la policía llega y es recibida a tiros por otros traficantes, va a reaccionar y va a haber enfrentamiento. La cuestión del enfrentamiento no es el problema más grande. El problema es que tú tengas el enfrentamiento y no ocupes la zona. La gran diferencia de hoy es que la policía después del enfrentamiento se queda. La ocupación de la Providencia transcurrió sin muchos contratiempos. Pero las autoridades encontrarán mayor resistencia cuando intenten tomar las favelas de Rocinha, Vicario Geral y el complejo del Alemán. En estas comunidades, las vidas de sus habitantes están entrelazadas día a día con el narcotráfico. Schneider se inició en el tráfico de drogas ayudando a su hermano Wellington a resolver un problema con otros traficantes. Pero una vez que entró al sistema, Latino empezó a escalar posiciones en el narcotráfico de Vicario Geral. Debido a que me era fácil comunicarme, logré un puesto muy favorable, de gerente de droga. Un puesto bastante deseado. Con el tiempo se convirtió en el administrador de 5 barrios diferentes y respondía directamente al dono de la favela. Después del dueño estaba mi puesto. Pero existen casas en las que tienes que hacer la administración. Tienes que tener una oficina. Debes tener una casa para sentarte en la que harás la contabilidad. Tienes que mover la mercancía. Entonces todo tiene que hacerse en una casa. Y de ahí las personas van creciendo conforme la jerarquía. Debajo de mí existía mi brazo derecho y además de mi brazo derecho existían los gerentes de cada determinado precio. Yo tenía en cada comunidad 6 u 8 gerentes. Además de ellos, los vapores que venden las drogas y los vigías que se comunicaban por radio y avisaban que la policía estaba entrando por algún lugar. En cada comunidad había 30 o 40 personas involucradas conmigo en el tráfico. Pero a mí ya me habían seducido las cosas fáciles, las joyas, los autos, el dinero, las mujeres, todas esas cosas que el crimen te ofrece. Eso te seduce, te ciega. Los chicos, los niños ven a esos personajes famosos como héroes. Personas que logran la fama, el éxito, que salen en las noticias. Esa imagen, esa fama terminan siendo elementos muy buscados por los jóvenes. Muchos de ellos viven siendo completamente invisibles. Para los jóvenes muy pobres e ignorados, a los que nadie mira, convertirse en alguien famoso es algo con mucho, mucho valor. A la medida que el negocio crece y aumentan las ganancias, el armamento de los narcotraficantes también se vuelve más sofisticado. Río de Janeiro en otra época realmente fue una ruta más para el narcotráfico. Distribuían por Río de Janeiro y el precio de la cocaína aún no era muy accesible para estas comunidades. Con la caída del precio de la cocaína en el mercado ilícito, aquí, además de una ruta, se acabó teniendo un mercado consumidor interesante. Eso produjo un poder adquisitivo para este tipo de delincuentes. Y con este poder adquisitivo, tiempo después vinieron las armas más pesadas, las armas típicas de guerra. Cambió mucho. Recuerdo que de 1992 para 93 fue cuando llegó el primer fusil en Vicario Geral. Hasta entonces se usaban 38, 9 milímetros, 45, ametralladoras, una escopeta calibre 12. Pero cuando llegaron los fusiles a Río de Janeiro, las cosas empezaron a ser más violentas. Creo que el tráfico de drogas comenzó a tener un poder más grande que el poder público. Y el traficante, cuando la policía presenta un nuevo fusil, va e importa un fusil más nuevo. Y esa carrera armamentista llegó hoy al punto en que los traficantes portan granadas. El poder de las armas fue aumentando. Empezamos a vivir una guerra civil. Eso ocasiona muchas víctimas, y muchas de ellas son criminales, otras son inocentes, balas perdidas. Ocasiona abuso de derechos humanos, casos de ejecuciones en masa.
Eran las 10:40 de la noche. Estaba parado en la esquina. Él siguió caminando, se detuvo en la boca de fumo y yo con el radio en la mano y el fusil. Pasaron 2 amigos en esa ocasión, que ya están muertos. Después regresaron corriendo, les pregunté ¿qué pasa? Me dijeron llegó la policía y había muchos policías. Ellos me dispararon a mí y yo les disparé a ellos. Mis amigos también dispararon. Estuvimos intercambiando tiros y salimos corriendo. Me detuve detrás de un muro, de un poste. Y en poco tiempo hubo una secuencia de disparos hacia mi personal. Y les dije, ¿no están viendo? Les dije, ahí un amigo mío cayó herido. Fui por él, lo jalé. Y los policías siguieron disparándonos a mí y a mi amigo. Recuerdo que entramos en el bosque y lo atravesamos. Y nos escondimos detrás de unos arbustos. Hubo una secuencia de tiros seguidos. Con esos tiros están matando a alguien. Ejecutándolo. Hicimos una investigación en la que demostramos que entre los años 93 y 96, más de la mitad de las víctimas muertas en enfrentamientos con la policía tenían por lo menos una bala en la espalda y por lo menos una bala en la cabeza. A las 8 de la mañana salí de ahí y fui a Vigario Geral en auto. Me encontré a una chica que me dijo, Schneider, gracias a Dios estás vivo. Dijeron que habías muerto con tu hermano. Y le dije, ¿muerto con mi hermano? ¿Qué historia es esa? Ella dijo, a tu hermano lo mataron. Le dije, estás loca, no está muerto. Mi hermano menor de 18 años de edad. Fue horrible ese día. La muerte de su hermano y su paso por la cárcel hicieron que Latino dejara atrás el mundo del narcotráfico. La mayor parte de mi vida en el crimen fue en la cárcel. Fueron 10 años y 4 meses. Y 3 años en libertad. Pero 3 años en Río de Janeiro es mucho tiempo. Porque ves jóvenes entrando al tráfico de Río de Janeiro que mueren el mismo día. El día que entran, mueren. Pero Schneider es una excepción. La mayoría de los narcotraficantes jamás renuncia a su carrera criminal, especialmente aquellos que controlan grandes territorios, como alias Nem, de la favela Rocinha. Como dono de Rocinha, Nem se convirtió en uno de los narcotraficantes más buscados en Río de Janeiro. Su fama y popularidad aumentaban cada vez que lograba escapar a un operativo policíaco. Nem ha estado por caer unas 5 veces. Nosotros ya nos acercamos mucho a él. Yo creo que ha estado mucho tiempo, por el tamaño de la favela, por la manera en que terminó comportándose. Aparece muy poco en las áreas externas de la favela, solo recorre los guetos. Es como una rata, escondido por esos laberintos de las favelas. Aprender a Nem iba a demandar un exhaustivo trabajo de inteligencia de parte de las autoridades para entender cómo funcionaba su red delictiva dentro de una favela del tamaño de la Rocinha. Le asignaron a nuestro equipo la misión de investigar la favela de Rocinha y descubrir todos a sus delincuentes, descubrir de qué forma actuaban, descubrir por qué esa favela tenía la mayor parte del tráfico de Río de Janeiro. Son fortalezas en las que el tráfico está muy enraizado. No son fáciles las operaciones en estas fortalezas. No es fácil obtener información de allá adentro. No hay cómo hacerlo si no se tiene la tecnología, si no intervenimos teléfonos. Intervenciones de todo tipo. Quero a parada hoje, irmão. La primera comenzó a través de un proveedor de internet, por el cual las personas se hablaban. Y a través de ese proveedor terminaron dando el número de sus celulares. Si quieres hablar conmigo, llama a tal número.
Y a partir de ahí, comenzamos a abrir una verdadera estructura, una enorme estructura de llamadas entre personas, familiares ligados al tráfico y otros no. La verdad es que, aunque sabía del monitoreo, tenían que hablar. Entonces, acaban hablando y acaban comprometiéndose cada vez más dentro del sistema, con todo el contexto del tráfico en determinadas localidades. Y así es como nosotros terminamos entendiendo el puesto de esa persona. Para poder mapear determinadas áreas y poder entender lo que estamos oyendo en verdad. Transcurrieron varios meses antes de que el Cuerpo de Inteligencia de Río de Janeiro lograra descifrar cómo operaba la estructura de NEM en La Rocinha. La verdad es que son un grupo pequeño dentro de una sociedad muy grande. Existen varias bocas de fumo en el interior de una favela. Y cualquier persona buscando droga puede entrar a la favela con facilidad. Por eso alcanzan esa dimensión. Siempre entramos en la favela, filmamos toda la favela para después estudiar y entender la mecánica del tráfico. Son varios gerentes, de varios puntos. Gerente de la marihuana, gerente de la cocaína, gerente de la cocaína de 10. Son varios tipos de gerencias. Y todos acaban convergiendo con la figura principal, que es NEM. Van cambiando el teléfono, vamos apuntando el otro, y así vamos formando la idea de cómo funciona todo. Son muchos los códigos que usan, hasta que haces un vocabulario. La verdad, hicimos un vocabulario nuevo de todo su argot, del dialecto usado por el tráfico, para que podamos entender toda esa mecánica. Fue a través de eso cuando empezamos a entender cómo era la refinería. La policía sabía que La Rocinha era uno de los más importantes puntos de venta de la cocaína. Pero en la investigación, también lograron detectar refinerías de cocaína dentro de la favela. La investigación para desmantelar la compleja red de NEM en La Rocinha tomaría meses. Pero la favela más grande de Río no era el único objetivo de las fuerzas de seguridad pública. Otros centros importantes del narcotráfico estaban en la mira. Desde el inicio de este proyecto, los indicadores y los índices son alentadores y nos hacen pensar que en la medida en que nos mantengamos firmes, en 6 años o en 4 años tendremos días mucho mejores en Río de Janeiro de lo que ya se vivieron. La favela de Santa Marta tiene más de 6.000 habitantes y bordea a Botafogo, un barrio de clase media. En 2008, Santa Marta fue la primera favela de Río en ser ocupada por la policía y desde entonces cuenta con el apoyo de policía comunitaria, conocida como Unidad Pacificadora. Cuando iniciamos el trabajo, sentimos que la comunidad estaba muy cerrada para relacionarse con la policía militar, porque es una comunidad que vivió durante mucho tiempo abandonada, con muchas carencias, sin ninguna conexión directa con la policía militar. Tenían contacto cuando había operaciones ahí, cuando había enfrentamientos. Y esa era la visión que tenían de la policía militar. Priscila Acevedo comanda la Unidad Pacificadora en el Morro Santa Marta. Ella también coordina la policía comunitaria de toda la ciudad de Río de Janeiro. Hasta el punto que decíamos buenos días y a veces no recibíamos una respuesta. No había cordialidad. Y hoy sin ninguna duda hay una mejora significativa. Y esto tiende a mejorar cada día. La comunidad ya vio nuestro trabajo, nuestros objetivos, y sabe que es mejor para sus vidas.
Y los índices estadísticos en estas localidades, en estas microrregiones, en su entorno son muy buenos, son muy alentadores. Tenemos un lugar en Río de Janeiro que el mundo entero conoció a través de una película que habla sobre la violencia que fue La Ciudad de Dios, que pasamos 1 año y medio sin ningún homicidio. Tuvimos un homicidio que fue un homicidio en el que no se usó arma de fuego, porque ya no hay armas de fuego ahí. Los crímenes que ocurren aquí hoy son crímenes que ocurren en cualquier ambiente o lugar, en una comunidad carente, en una favela de Río. Peleas de parejas, peleas de vecinos, alguien a quien le robaron algo en su residencia, pero homicidios ya no tenemos. Río se propone entrenar a miles de policías comunitarios que deben entrar en acción antes de la Copa del Mundo del 2014 y los Juegos Olímpicos del 2016. La meta es tener un oficial por cada 70 habitantes en las favelas intervenidas. Cuando quitas esos negocios, quitas ese poder y esas armas. Estos chicos están buscando alternativas, o están trabajando en el mercado, o están ahí sentados en las escaleras. En cualquier favela que entren, van a ver muchos hombres sentados en las escaleras en las mañanas, sentados en la tarde y por la noche. Lograr entrar y pacificar los centros del narcotráfico en Río de Janeiro toma tiempo y demanda de múltiples recursos. El detective Alexandre Estelita estuvo varios meses tratando de descubrir dónde iniciaba la ruta de la cocaína en La Rosiña. Para el proceso de refinería de la cocaína se necesita la pasta base, que viene de los países vecinos productores de pasta base de cocaína. Eso viene a Río de Janeiro, especialmente a Rosiña, a través de las mulas. Un traficante colombiano llegó a decir que todos los días alguien venía a Rosiña. Y él decía lo siguiente, que Rosiña era una fiesta, que todos los días había alguien viniendo para acá con cocaína. Él contaba que ya fue para Sao Paulo y se quedó 1 semana esperando el pago en una habitación de hotel. Y aquí en Rosiña no, los kilos que traigas te los pagan en efectivo. Aparecía entonces el nombre de otro traficante, alias Rupinol, quien siempre estuvo al frente del refinamiento de la cocaína en La Rosiña. A él se le responsabiliza por la introducción de la pasta de coca pura y la propuesta de crear laboratorios para su procesamiento dentro de La Rosiña. Rupinol siempre fue responsable por la producción de cocaína en el interior del estado. Hace aproximadamente 2 años vino a Río de Janeiro y se instaló, buscando un lugar más seguro, con más venta, más lucrativo, y era Rosiña. Nos costó mucho entender por qué tenían ese poder, de qué forma era ese poder de Rosiña, entender que la gran fuerza de la favela estaba en la refinería. Con la llegada de Rupinol, hubo la verdad una profusión mucho mayor en la venta de cocaína externa, cuadruplicando el valor de aquel producto. Vendían la cocaína ya transformada para otras favelas, de su propio comando. Transferían cocaína al 100% para esos lugares o la mezclaban para consumo interno y para otras comunidades también. El detective Estelita sabía que la pasta cruda llegaba a la favela, pero el rastro se perdía en medio del laberinto que conforman las calles, casas y los más de 100,000 habitantes de La Rosiña. Iban a necesitar un golpe de suerte para llegar al corazón de la red del narcotráfico de NEM y Rupinol. Hubo la explosión de una refinería. Y como nosotros monitoreábamos la favela todo el tiempo, vimos que salía humo de uno de los barrios llamado Cachopa. Una casualidad lleva a la policía de Río de Janeiro a descubrir uno de los principales laboratorios para el refinamiento de la cocaína en la favela Rosiña. A partir de la explosión, la policía hizo una operación grande en la favela y descubrimos en la localidad de La Cachopa, exactamente donde salió el humo, primero que había refinamiento en La Rosiña, que había cocaína en pleno proceso de refinamiento, y a partir de ahí comenzamos a entender de mejor forma cómo funcionaban las cosas. Encontramos algunos productos químicos, unos controlados y otros no.
Y fue ahí que empezamos a entender la forma en la que trabajaban. ¿Por qué la Rosiña generaba tanto dinero? Porque si no hay producto químico, no hay refinería. Ahora la gran pregunta era, ¿dónde estaban obteniendo los productos químicos para convertir la pasta en cocaína? A partir de los productos químicos, pudimos descubrir la tienda que vendía los productos al menudeo. Entonces, empezamos a observar una tienda. Alquilamos una habitación de hotel que tenía vista a la tienda referida y comenzamos a monitorear y filmar los movimientos. El dueño de la tienda nos lo explicó muy bien. Nos dijo que para comprar era necesaria una identificación o RFC del comprador. Investigamos la legislación brasileña y vimos que para comprar productos químicos solo podían llevarse 2 productos por mes la misma persona. Vimos que para tener una refinería de gran escala necesitabas un ejército de personas. Vimos que se trataba realmente de un ejército. Lo dejamos en cierto momento porque vimos que era una cosa que no tenía fin. Al terminar la investigación, pedíamos el arresto de todos los acusados, de todas esas personas. Y el rompecabezas del tráfico de Rosiña empezó a completarse. Para interpretar toda la estructura, toda la intrincada relación del tráfico en la Rosiña, tardamos cerca de 1 año y medio para entender las gerencias, los puestos de comando, quién trabajaba en la boca, quién entregaba cuentas, quién trabajaba en empaquetarla, quién la refinaba. Pero pasó cerca de 1 año y medio para completar la estructura de la Rosiña. Con la red comandada por Rupinol y Nem al descubierto, las autoridades estaban listas para iniciar la más grande cacería de criminales en la favela Rosiña. Teníamos cómo saber con precisión el lugar donde estaría y a qué hora estaría. Solo que por el hecho de que la comunidad es muy grande, se necesita cierto tiempo entre nuestra llegada. Un equipo entra a la favela por tierra, mientras otro es aerotransportado. Es un operativo perfectamente sincronizado. Y el más mínimo error puede echar todo a perder. Hubo por una calamidad un problema en ese lugar, que allí existe mucho tránsito de vehículos en una de las calles de acceso que pasa por dentro de la favela, y el helicóptero llegó un poco antes que los equipos de tierra. Los policías tuvieron que esperar un poco hasta que el helicóptero llegó. Cuando el helicóptero llegó haciendo ruido, él huyó. Y por una razón, única y exclusivamente por suerte, él estaba junto con ese grupo, al que logramos enfrentar. Y por una razón de suerte, una razón cualquiera, decidió desviarse de su camino. Encontramos a todo su grupo, las personas más próximas a él, y él por cualquier fatalidad no estuvo presente. Rupinol montó un esquema de protección en el que los lacayos que trabajan para él se quedan al frente para evitar que llegues a él. En uno de los varios operativos en la Rosiña en el 2010, el narcotraficante conocido como Rupinol fue dado de baja cuando intentaba huir. Rupinol fue un cerco táctico en la casa donde él estaría. Cuando encontraron a Rupinol, tenía una pistola y 4 granadas en el cinturón que traía. No lo atraparon en su residencia, lo atraparon huyendo.
detonó una de esas granadas. Rupinol salió de la casa. Y por suerte, al ir huyendo, se encontró de frente con los policías. Eso por sí solo dice cuál es la voluntad del criminal en un enfrentamiento con la policía. Una persona que va con 4 granadas en la cintura está literalmente lista para todo. No esperaban un golpe de esos. Murió un hombre de la importancia de Roupinol. Los pilares del tráfico están completamente destruidos. Ciertamente Nem y su grupo están esperando lo peor. El fin de Roupinol fue una victoria importante en la guerra contra el narcotráfico, pero aún faltaba mucho más para que el control de la Rocinha estuviera en manos de las autoridades. Yo no digo que vamos a acabar con la venta de drogas en Río de Janeiro, pero vamos a acabar con el problema de bandidos armados vendiendo drogas. Las operaciones de ocupación de los principales centros de narcotráfico en Río continúan hasta el día de hoy. En los últimos años, las fuerzas de seguridad de Río, con el apoyo del ejército, han protagonizado algunas de las operaciones más audaces jamás vistas en Brasil. Como resultado de estas acciones, las fuerzas del orden lograron tomar el complejo alemán a finales del 2010. Y un año después, lograron aprender finalmente al escurridizo Nem en la Rocinha cuando intentaba huir en el baúl de un auto. La favela más grande de Brasil comenzaba una nueva vida. Cada ocupación y cada favela pacificada es parte del renovado compromiso de Río de ser una ciudad más segura antes de los grandes compromisos internacionales que se avecinan. No pretendemos terminar con el tráfico ni terminar con la violencia. El tráfico, mientras existan personas que usan droga, va a existir. La violencia es un hecho social. Lo que estamos haciendo es quebrando el paradigma de territorios dominados por armas de guerra. Desde el momento que se pone en marcha esta nueva estrategia, 18 favelas se han puesto bajo el proceso de pacificación. Creo que la tendencia va a ser una evaporación hacia afuera de la capital de Río de Janeiro, hacia afuera de las favelas cariocas. Hay muchas grandes ciudades con más de 100.000 habitantes. Creo que la tendencia va a ser la búsqueda de negocios fuera de Río. La principal pregunta que nos hacemos hoy en Río de Janeiro es si es el inicio del fin de esa era de poder paralelo, de grupos armados ilegales mandando en determinados territorios de Río de Janeiro.